Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe dominical. Como todos los domingos, la iglesia que nos presenta en una forma bien pedagógica nuestro camino de fe. Y ahora estamos celebrando hoy con esta gran solemnidad a todas nuestras familias en el modelo de la familia de Nazaret, Jesús, José y María. Es un lindo momento entonces para que nosotros podamos reflexionar y encontrarnos profundamente con este gran amor de Dios para con la humanidad. Recordemos que lo elemental y lo fundamental dentro de la familia es en el pensamiento de Dios que a través de la comunidad, a través de la familia, nosotros podamos restituir la dignidad perdida por la otra que inició, ¿verdad?, de Adán y de Eva a causa del pecado. En la persona entonces de Jesús, José y María, que hoy celebramos como solemnidad, procuremos encontrar los elementos claves para que nosotros llevemos adelante una buena familia y dentro de este pueblo elegido que hoy nosotros formamos, podamos devolver entonces esta dignidad a nuestras familias, a la humanidad entera. Escuchemos esta primera lectura que nos habla del libro del Génesis. Estamos en el capítulo 15, 1:6, luego 17:5 y 21:1-3. En aquellos días las palabras del Señor llegaron hasta Abraham en una visión, con estos términos: No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu recompensa será muy grande. Señor, respondió Abraham, ¿para qué me darás algo si yo sigo sin tener hijos? Y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco. Después añadió: Tú no me has dado un descendiente y un servidor de mi casa será el heredero. Entonces el Señor le dirigió esta palabra: No, ese no será tu heredero.
Tu heredero será alguien que nacerá de ti. Luego lo llevó afuera y continuó diciéndole, mira hacia el cielo y si puedes cuenta las estrellas. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Y le dijo, ya no te llamarás más Abram. En adelante tu nombre será Abraham, para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones. El Señor visitó a Sara, como lo había dicho, y obró con ella conforme a su promesa. En el momento anunciado por Dios, Sara concibió y dio un hijo a Abraham, que era anciano. Cuando nació el niño que le dio Sara, Abraham le puso el nombre de Isaac. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, estamos centrados en esta celebración y en esta gran solemnidad en que miramos sobre todo nuestra familia. Cuando estamos leyendo esta primera lectura, estamos mirando el origen, es decir, cuál es el objetivo principal de la familia y por qué tenemos que cuidar mucho a la familia. Hoy en día, con todas estas ideologías que lastimosamente muchas personas, ¿verdad?, inescrupulosas, pero así abiertamente dicen barrabasadas, podemos decir así sinceramente y sencillamente, en nombre de una cierta libertad, ¿verdad?, que nosotros podemos decir y hacer lo que queremos más o menos, eso es libertinaje. Entonces tenemos que entender eso, o sea, no podemos ir contra la misma razón, no podemos ir contra la misma inteligencia, ¿verdad? O sea, falta un chiquitito, ¿verdad?, de inteligencia aquí. ¿Cómo uno puede decir que yo hoy nazco y digo que soy un perro, que soy un gato, que yo hoy nací? Hoy de hoy soy mujer, desde hoy me siento mujer. Pero por favor, entonces tenemos que entender bien, con toda esta cuestión de ideología de género, etcétera, etcétera, hay otros elementos muy escondidos, ¿verdad?, que van contra los principios elementales de la misma naturaleza, que van contra los principios elementales, ¿verdad?, contra la misma dignidad del hombre. Eso sí que es ir contra la dignidad del hombre. Ellos después dicen, ay, que va contra mi propia dignidad. ¿Cómo contra tu propia dignidad? Son ustedes los que están yendo contra la dignidad de toda la humanidad, ¿verdad? O sea, digamos, lo que es blanco y lo que es negro, ¿verdad? Y así sucesivamente. Por eso, imagínense, y esta visión, ¿verdad?, de la palabra de Dios y todo este camino pedagógico, porque nosotros sabemos y hemos insistido tantas veces que el camino pedagógico que nosotros hacemos a través de las lecturas, a través de toda la Biblia, mirá que toda la Biblia se está leyendo en un periodo de 3 años, ¿verdad? Si uno domingo a domingo lo sigue con intensidad y procura mirar todos los elementos y los pasos en 3 años, se lee toda la idea central de la Biblia, ¿verdad? Y si uno lo sigue de lunes a sábado, que se llama entonces el año par y el año impar, entonces en 2 años uno verdaderamente tiene toda la Biblia leída. Pero para eso tenemos que dar pasitos, ir punto por punto, ¿verdad?, leyendo y entendiendo lo que el mensaje de Dios nos quiere transmitir. Hoy estamos hablando entonces de la familia. Miren cómo se presenta aquí. Primero Dios, que le llama y le dice, ¿verdad?, bueno, yo te voy a dar tu recompensa, que será muy grande. Sin embargo, Abraham dice, pero Señor, si yo no tengo hijos, ¿verdad? No te preocupes, Abraham, yo te había prometido y de tu descendencia verdaderamente nacerá ese pueblo, ahí está, esa familia. Pero ¿cómo, Señor? Si mi heredero va a ser uno que no pertenece a mi familia. Esto es interesante también, alguien que no pertenece a mi familia. Sin embargo, el Señor le dice, no, la salvación, la herencia verdaderamente saldrá de ti. Aquí es fundamental, es elemental entonces el hecho de la descendencia para Abraham. Y sobre todo Abraham, que está representando a todo el pueblo, es decir, nos representa a todos nosotros, a toda la humanidad. Es de tu misma generación, de tu misma sangre. De ahí entonces va a continuar ese pueblo que yo elegí. No es que será una cosa externa. Entonces nosotros tenemos que salvar el mundo de cierta manera, podemos decir, en una aplicación e interpretación bíblica que estamos haciendo aquí, desde nuestra propia generación.
Es decir, nosotros entramos dentro de nuestra historia, miramos nuestro camino de salvación entonces, y por eso se vuelve una historia de salvación. Es aquí donde miramos y vemos la acción de Dios en nuestra propia vida, en nuestra propia familia. Este es el núcleo elemental, pero fíjense, pero no solamente a un nivel religioso, esto es a un nivel natural, ¿verdad? De la naturaleza. Es la familia, es allí donde se encuentra la base principal de la educación y de los valores que se van transmitiendo. Por eso, al leer aquí este libro tan interesante que nos presenta también incluso el cambio del nombre, ¿se dan cuenta? Ya no te llamarás Abraham desde este momento que has generado, desde este momento que tienes ya una familia, serás Abraham, es decir, el padre de la familia, el padre de las generaciones, el padre de las descendencias, el padre de las naciones, de los pueblos. ¿Entendiste, Abraham? Eso le está diciendo. Es decir, que el compromiso es muy grande. Y por eso, entonces, queridos amigos, nosotros hoy en esta solemnidad también procuramos centrarnos, procuramos mirar aquello que el Señor nos regala en el día a día y desde ahí entonces hacer nuestro camino. Pero ese camino de amor a la familia, porque somos llamados con una misión específica, aquella de colaborar en la salvación del mundo, de devolver al hombre su propia dignidad. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Dominical. El estado más pequeño del mundo también tiene su propia farmacia. Fue fundada en 1874 como botica personal de los papas y cardenales. En la actualidad gestiona unas 40.000 recetas médicas y más del 50% de sus clientes provienen de fuera del estado de la Ciudad del Vaticano. Actualmente ocupa un área total de 1.000 metros cuadrados, divididos en varias áreas. Incluye esta gran sala de ventas, almacenes y oficinas. La Farmacia Vaticana nació como un servicio al Estado del Vaticano, para todos los empleados, para toda la gente del Estado. Luego, con el tiempo, ha ampliado su alcance y clientes hasta llegar a lo que vemos en la actualidad, una farmacia completamente remodelada. También vende productos de belleza y cuidado personal, lo que representa una importante fuente de ingresos. Sus instalaciones fueron remodeladas durante el pontificado de Francisco y ofrece su servicio no solo a empleados y residentes de la Ciudad del Vaticano, sino a todos los que necesiten medicamentos. Incluso aquí se pueden conseguir algunos de los fármacos más difíciles de encontrar. En la actualidad, la farmacia sirve a casi 2.000 clientes al día, distribuyendo medicamentos en Italia y en otros lugares. De hecho, también tenemos un servicio de búsqueda de medicamentos en todo el mundo. Digamos que este es nuestro punto fuerte. Se pueden encontrar productos muy difíciles de ubicar. Después de 145 años de existencia, desde julio de 2019, la Farmacia Vaticana entró en un proceso innovador de robotización para el almacenamiento y distribución de medicamentos. Sí, la farmacia es grande, pero antes no teníamos todo este espacio disponible. Los tiempos de espera de los clientes eran largos y el espacio era pequeño. Parece una coincidencia, pero esta reestructuración nos ha ayudado a trabajar en la emergencia COVID, porque al tener más espacio disponible para los clientes, aseguramos el distanciamiento social, garantizamos ofrecer nuestro servicio en medio de la emergencia que estamos viviendo. La Farmacia Vaticana es gestionada por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. La mayoría de sus más de 50 empleados son laicos, un gran número de personas para garantizar un buen servicio en una de las farmacias más visitadas del mundo diariamente. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza.
elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical en este hermoso domingo en que celebramos, recordamos ya después de la Navidad enseguida la familia como centro en donde Jesús va a tener que crecer. Entonces Dios, que nos ha regalado a su Hijo Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad, es Dios mismo que entra en nuestra historia. Pero ahora entonces nosotros pensamos y decimos, evidentemente que este niño que nace no lo podemos abandonar y dejar ahí en el pesebre. No es que ahora vamos a decir, bueno, o nacemos penita y listo, o imbama, ¿verdad? María dice con José, listo, Dios, te hemos ayudado, le hemos engendrado, aquí ya te dimos, cumplimos ya con la misión que tú nos pediste. ¿Qué es esa misión? De engendrar, listo, ya le dimos a luz, a Dios, ¿verdad? Como es interesante en esas películas ficción o lo que sea, extraterrestres, no sé, hay un poco de todo, ¿verdad? Como esos que utilizan el cuerpo humano de una mujer, etcétera, entran dentro, se gestan y después una vez que utilizan eso, nacen, salen, ¿verdad? Pero después ya, ahí mismo, ya comienza, ¿verdad? Como esos monstruos, como esos bichos, ya ellos venían de allá, y después ya continúa su vida solo. Aquí no es así, ¿verdad? Aquí no existe nada de eso, sino que aquí en este gran misterio, Dios hace paso a paso la misma historia del hombre. Dios que poco a poco va caminando con nosotros. Ciertamente que le llamó a María, le llamó a José para poder realizar este plan de salvación y decir, no, yo tengo que entrar en la misma historia del hombre, tengo que hacer este camino de salvación dentro de la misma vida del hombre. Y por lo tanto, tengo que asumir las mismas condiciones. Y eso es lo que sucedió el 25 de diciembre. Y ahora aparece esta gran solemnidad de la familia. ¿Pero por qué? Y porque justamente en este camino de crecimiento, en este camino de ayuda, en este camino entonces en donde Dios en su gran misericordia nos pasa la mano para que nosotros podamos entender y hacer un camino de salvación desde nuestra propia historia de salvación, entonces aparece el tema de la familia. Es decir, dikatuila yaheyareipe peshememb alleva peshera pe ome eva ecuese ñande yara. No es que nosotros le abandonamos, ¿verdad? Sino que con angañeñe piamba y tetas con angañamunga cuata. Ahora viene el segundo paso. Tenemos que darle de comer, tenemos que darle de chupar la leche. Este Jesús tiene que nacer, ya nació, este Jesús tiene que crecer, ahora está creciendo,
Y para eso es importante entonces la familia. Entonces este es el modelo, ¿verdad?, para nosotros, queridos hermanos, dentro de nuestra historia de la salvación. Mirando nuestra propia religión, ¿verdad?, el religarnos con nuestra propia existencia, nos damos cuenta que Dios nos pide hacer también este camino. Y por eso tenemos que valorar, pero profundamente, lo que significa la familia. La familia entonces es el lugar donde nosotros vamos a ir creciendo. Es el lugar donde nosotros vamos a ir educándonos para afrontar las dificultades, los problemas del mundo. Ante las controversias y dificultades del mundo, nosotros vamos a recibir los instrumentos necesarios para poder afrontar al mal, para poder afrontar a todo lo que pueda ser negativo contra la vida, queridos hermanos. Entonces tenemos que estar abiertos a esta gracia de Dios. Y por eso tenemos que entender que la familia tiene un rol esencial, fundamental en la vida del hombre, de la humanidad. No solamente el aspecto religioso. El aspecto religioso nos hace religar de nuevo a nuestra esencia humana, a nuestra esencia de hombre, ¿verdad? Reconociendo que somos limitados, ciertamente, pero dentro de esa limitación sabiendo que hoy Dios está, porque se ha encarnado el 25 de diciembre, hoy que nos vuelve a recordar y nos dice, bueno, hijo querido, ahora entonces tienes que asumir tu responsabilidad para caminar, para que puedas educar a esta prole, para que puedas ofrecer esos valores esenciales y fundamentales para la realización, ¿verdad?, de cada uno de estos dones y de estos regalos tan grandes que Dios te ha dado. Y a eso le llamamos nosotros los hijos, ¿verdad? Entonces somos nosotros, papá, mamá. Hoy es el día entonces de la familia. Hoy es el día en que nosotros tenemos que centrarnos, mirarnos profundamente y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo? Fíjense lo que nos dice aquí. Hermanos, por la fe, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia sin saber a dónde iba. También la estéril Sara, por la fe, recibió el poder de concebir, a pesar de su edad avanzada, porque juzgó digno de fe al que se lo prometía. Y por eso, de un solo hombre y de un hombre ya cercano a la muerte, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como la arena que está a la orilla del mar. Por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, presentó a Isaac como ofrenda. Él ofrecía a su hijo único, al heredero de las promesas, a aquel de quien se había anunciado, de Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Y lo ofreció porque pensaba que Dios tenía poder, aún para resucitar a los muertos. Por eso recuperó a su hijo, y esto fue como un símbolo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Se dan cuenta? Hay algunos elementos fundamentales, esenciales que ya dijimos de una o de otra manera, pero me parece que es importante subrayar desde esta carta a los hebreos que estamos en el capítulo 11, 8, ¿verdad?, al 11, 12, luego 17, 19. ¿Cómo se nos presenta aquí la figura de Abraham? O cómo, mejor dicho, también Dios actúa para poder realizar este plan de salvación. Incluso te está diciendo, ¿verdad?, de un solo hombre y de un hombre ya cercano a la muerte, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontables como la arena que está a la orilla del mar. Esto es lindo para reflexionar. ¿Por qué? Y porque a Abraham se le está presentando ya muy cercano a la muerte. Él cuando engendra, ¿verdad?, ya será muy avanzado en edad, pero sin embargo para Dios nada hay imposible. Pero al mismo tiempo también te está diciendo que su esposa, ¿verdad?, también la estéril Sara, por la fe recibió el poder de concebir, a pesar de su edad avanzada, porque juzgó digno de fe al que se lo prometía, es decir, la esterilidad. ¿Cuántas veces nosotros somos verdaderamente como comunidad, somos estériles? No hacemos nacer esa gracia
que el Señor, sin embargo, continuamente nos está ofreciendo. Pero aquí nos presenta que es la fe, es decir, el adherirse totalmente, tanto Abraham como Sara, al Señor. Y es este el pedido también, porque para Dios nada hay imposible. Tenemos que mirar desde un aspecto religioso, es decir, de lo esencial y lo fundamental para nuestra vida, queridos hermanos. Porque eso es lo esencial, ¿verdad? Que entonces en nuestras familias, ante las dificultades, ante los problemas que tenemos, porque ya le cuento lo que te lleva, peñan de roga, pues ven a 100% ya por ambas, pero peare no debe peñan de yara u llegan de putu, ambos asañan de pe y pues ellan de bueno, es para que haga 6 meses y entonces para mí nada es imposible. Y eso quiere decir la edad avanzada de Abraham, o eso significa la esterilidad también de Sara. Pero cuando hay un proyecto y cuando decimos, yo quiero educar a mi familia, quiero verdaderamente meterme, quiero hacer bien, quiero ofrecerme a Dios para que mi comunidad pueda crecer y tu pequeña comunidad comienza en tu familia. Y así entonces podemos ofrecer lo mejor también a toda la sociedad. Queridos hermanos, pidamos esta gracia hoy al Señor al celebrar a la Sagrada Familia. Volvemos enseguida con más ñan de Yara Ñe Dominical. En el año de la palabra, ñan de Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de ñan de Yara Ñe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, seguimos con ñan de Yara Ñe Dominical. Estamos nosotros reflexionando en este domingo de esta gran solemnidad en que celebramos a la Sagrada Familia, el valor de la familia. Pero se dan cuenta que todo este camino lo estamos haciendo por una adhesión total que nos habla siempre de fe. Tanto la primera lectura como la segunda lectura siempre nos está encaminando y nos pone la base para lo esencial. Esa formación de la familia donde nosotros encontramos los valores y encontramos los principios que Dios ofrece.
que Dios entonces promete también de cierta manera para cada uno de nosotros, para nuestras familias. Vamos a estar felices, vamos a estar contentos, vamos a realizarnos y planificarnos en la medida en que nosotros también obedecemos, en la medida en que nosotros nos adherimos, es decir, en la medida en que nosotros tenemos fe, decimos en el Señor. La lectura que hoy traemos a colación es de Lucas capítulo 2, del 22 al 40. El niño crecía y se llenaba de sabiduría. Cuando se fueron los magos, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Se levantó todavía de noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, donde residió hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que anunció el Señor por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. A la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y se estableció en una población llamada Nazaret, para que se cumpliera lo anunciado por los profetas: será llamado Nazareno. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, esta es la lectura, ¿verdad?, que nos propone hoy la Iglesia. Estamos celebrando la Sagrada Familia de Nazaret. Y aquí se nos presenta la visita, en primer lugar, ¿verdad?, después de la visita de estos sabios, en realidad, estos sabios de Oriente, que vienen y que se postran ante el Señor, se postran ante este niño, reconocen en este niño que ha nacido nada más y nada menos que la fuerza y la presencia de Dios, que nos salva y que nos libera, que nos trae la salvación. Y aquí viene el segundo elemento: cómo Dios protege a su familia, cómo Dios nos protege a cada uno de nosotros, porque tenemos una gran misión. Si estamos celebrando, decíamos, este domingo de la familia, tenemos que mirar lo esencial y lo fundamental, cómo Dios nos protege a cada uno de nosotros, cómo el Señor entonces se aparece aquí en sueños a José. Y por eso es que le llama. ¿A quién le llama a cumplir esta misión de la protección de este niño? Y aquí le está diciendo: toma al niño y a su madre, es decir, el papá. Es la figura del papá, es la figura del protector, es la figura de aquella persona que está continuamente, ¿verdad?, acompañando, que está al lado de este niño, que está al lado de esta madre. Incluso esto nos hace entender lo que significa también el matrimonio. Ustedes saben que la palabra matrix, ¿verdad?, viene de matrix, matrimonio viene de ahí, el cuidado de la vida, el cuidado de la prole, el cuidado de los hijos, el cuidado de la familia. Entonces es demasiado importante esta aparición, ¿verdad?, de Dios mismo a través del ángel, y que le dice a José: toma a su madre, toma al niño. Es decir, hazte responsable, cuida de tu prole, cuida de tu familia. Y entonces le dice: huye a Egipto y quédate hasta allí, hasta que yo te avise. El hecho de caminar hacia Egipto, de volver a Egipto, nos está diciendo de cierta manera que también Jesús y toda la Sagrada Familia tuvo que hacer el mismo camino que hizo el pueblo de Israel, el camino del desierto, el camino de huir de cierta manera de todo aquello que implica muerte, de todo aquello que implica entonces destrucción de una familia. Es mejor huir en este caso, a pesar de que es difícil siempre para una familia. Imagínense, una familia que tiene que estar huyendo porque lo quieren matar. Es una familia que hoy también nosotros continuamente somos amenazados, la familia es continuamente amenazada. Y entonces huir a Egipto es el lugar donde nosotros volvemos a encontrar desde esta esclavitud del pecado, desde esta esclavitud de una persecución contra la familia, de esta esclavitud de querer hacer desaparecer a la familia. Sin embargo, es un tiempo de purificación. Esto es importante, ¿verdad?, para nuestra reflexión hoy en día, porque es ¿verdad?, contra la familia. Sin embargo, en este deseo y en este camino tendríamos que nosotros procurar, buscar cuál es el elemento, cuáles son los elementos esenciales para que nosotros podamos siempre proteger
la matrix, el matrimonio, ¿verdad? Decíamos la vida en síntesis. Toma al niño y a su madre, huye a Egipto, es decir, defiéndele. Pero ir al desierto significa ese lugar de esa reflexión, de ese encuentro, de encontrar los valores principales. Recordemos que también cuando Israel atraviesa el desierto, cuando Israel camina por el desierto, esos 40 años de desierto, significa para Israel el tiempo de purificación. Nuestras familias que tienen que ser continuamente purificadas, pero ñandera, lleva, túa, sí, juntos, entonces que después también puedan transmitir, defender la vida, en todo sentido, ¿verdad? Defender la vida de la prole, de los hijos. Y aquí entonces dice, quédate allí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. ¿Se dan cuenta? La muerte que queremos de la prole, la muerte que queremos de la familia. Entonces viene la obediencia. José se levantó, tomó de noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto. Interesante esto también, incluso así como nos pone el hecho de tomar de noche al niño y a su madre. Porque de noche significa la oscuridad, la noche. Muchas veces es el momento aún de oscuridad para nosotros mismos. Muchas veces no entendemos en qué situación nos encontramos. No es que ya sabemos todo, ¿verdad? Sino que vamos descubriendo. Tantas veces nos encontramos en esa situación de la noche, de la oscuridad, en que nosotros todavía no tenemos todo claro. No tenemos todo entonces bien reflexionado o no entendemos bien cuál es el plan de salvación, por qué me está pasando esto. Y entonces incluso algunas veces nos queremos rebelar contra esa situación. Pero el Señor nos dice, a pesar de esa oscuridad, lo importante es que tú seas obediente. Lo importante es que mires cuáles son los valores principales, elementales y fundamentales. En la medida en que obedecemos, ciertamente que el Señor actúa también y nos da esa manito para que nosotros podamos salvar la familia, salvar los valores, salvar entonces la propia vida de la prole. Entonces, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando. Pedimos al Señor que nuestra familia siempre sea bendecido, que nosotros, esta familia siempre sea bendecida por Dios y que nosotros, sobre todo, podamos también siempre ofrecer lo mejor de nosotros mismos para salvar aún en medio de las dificultades o de las oscuridades. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Dominical. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos.
Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñandeyara Ñe'e Dominical, en este día en que celebramos la solemnidad y recordamos sobre todo a la Sagrada Familia, nuestra Sagrada Familia también, la que nosotros formamos. Hablábamos en estas lecturas que vienen a ser para nosotros prototipo o modelos de un camino de familia, de una respuesta al Señor con estas promesas y sobre todo con esta riqueza que el Señor nos ofrece y nos regala. Entonces ahora nosotros, queridos amigos, vamos a responder, ¿verdad?, en este segmento en que justamente se llama Ñandeyara Ñe'e Responde. Aquí hay una palabra clave, simbólica también, que es la palabra Egipto. Aquí justamente le pide, ¿verdad?, el Señor, ¿verdad?, baja hasta Egipto, huye a Egipto. Es decir, hacer el mismo camino que hizo el pueblo de Israel, pero para purificarse, para poder entender y para poder vivir también esta promesa de Dios con el pueblo de Israel. Ahora esto mismo se está realizando con Jesús. Jesús, el Mesías, Jesús, el Salvador, tiene esta misma experiencia que tuvo el pueblo de Israel. Bajar a Egipto significa eso también. Hacer ese camino de discernimiento, ese camino de entendimiento, de comprensión de lo que Dios está ofreciendo a su pueblo, las promesas, para que el Mesías después los pueda realizar, los pueda cumplir. Vive esa misma experiencia de Israel. Egipto, entonces, vamos a mirar la palabra como tal, es un nombre teológico dentro de la Biblia. Egipto lo encontramos tantas veces y tiene un significado teológico profundo. En primer lugar, miremos la importancia de Egipto dentro de la historia. ¿Por qué Jesús después tiene que bajar hasta Egipto, verdad? Entre las naciones extranjeras con que estuvo en relaciones con Israel, ninguna quizás manifiesta mejor que Egipto la ambigüedad de los poderes de la tierra. Es decir, Egipto es el que más veces también está siendo nombrada, ¿verdad?, dentro de la Biblia, pero nos muestra una ambigüedad. Por una parte, esta tierra de abundancia es el refugio providencial de los patriarcas afligidos por el hambre. Esto nosotros lo veíamos y conocemos en el libro del Génesis, en la historia de José, ¿verdad?, cómo desde un comienzo tiene que descender, ¿verdad?, hasta Egipto, los patriarcas que van hasta Egipto. Incluso Abraham antes ya desciende hasta Egipto. Luego, posteriormente, ¿verdad?, entonces también los hijos o el hijo de Jacob, ¿verdad?, en este caso va a ser José, que va y se establece en Egipto. Pero antes de eso ya existe una primera experiencia incluso de Abraham, que se ve afligido por el hambre y entonces tienen que bajar hasta Egipto. Ahora también nosotros sabemos que ese es un lugar donde se encuentran los proscriptos también ahí. Eso lo encontramos en Primera Reyes, capítulo 11, 40. También nosotros vemos de los israelitas que son vencidos, también se dirigen hacia Egipto. Sobre todo de esto nos habla Jeremías en el capítulo 40, en el capítulo 42, ¿verdad?, y siguientes. Y luego, lo que nosotros hoy estamos reflexionando, hemos escuchado de este evangelio, Jesús fugitivo, Jesús que se refugia en Egipto. Pero por eso mismo representa una tentación también fácil para gente sin ideal. Egipto es también el lugar para personas que no tienen ideales, que bajan hasta ese lugar. Es también el imperio pagado de su fuerza. Oprimió en otro tiempo a los hebreos.
Es aquí entonces la ambigüedad. De cierta forma es la que ofrece vida, es la ciudad, es el lugar, es el país, es el lugar donde se encuentra el pueblo de Israel o los habitantes de Israel que bajan también hacia ese lugar, hacia Egipto. Le ofrece acogida, le ofrece posibilidad de vida ante la hambruna, pero también por otra parte es el lugar también de opresión. Recordemos que Egipto será el lugar que por la fuerza oprimió a los hebreos. No obstante, conserva su prestigio a los ojos de Israel durante los siglos en que éste aspira a la grandeza temporal. Es decir, Egipto con sus dinastías, Egipto entonces con su estilo de gobierno, con su estilo entonces de trabajo, de organización siempre, atrajo a los pueblos y sobre todo también a Israel. Israel aspira a esta clase de grandeza temporal, como la grandeza temporal de Egipto. Se busca su apoyo en los periodos de crisis, porque Egipto entonces representa, ¿verdad?, para los demás esa fuerza que podría ayudar, esa fuerza que podría hacer salir de la crisis en que se encuentra Israel. Tanto en Samaria como en Jerusalén encontramos en los otros libros de la Biblia. Ahora, Egipto representa también el foco de la cultura, es decir, es el lugar donde se puede desarrollar el hombre de cierta manera, dentro de su cultura, entender, saber quién es primero el hombre y también valorar entonces las cosas que el mismo hombre produce, las cosas que están a mano del hombre y luego que el hombre las puede ir transformando, ¿verdad? Y por lo tanto, como foco de cultura contribuyó a la educación también, y aquí encontramos incluso la educación de Moisés, porque a Moisés se le presenta nada más y nada menos que como el nieto del faraón, ¿verdad? Al ser asumido Moisés por la hija del faraón, ser encontrado en el río Nilo, entonces dice que luego estuvo en la corte del faraón, siendo educado por la hija del faraón. Y así también los sabios inspirados utilizan ocasionalmente la literatura, parcialmente y particularmente esa parte del libro de los proverbios, es decir, muchos dichos, muchos ñengá, como decimos nosotros, en donde la sabiduría popular de Aranduca Atilla de verdad es utilizado. Entonces a Egipto lo tenemos en esta circunstancia y en este lugar que dejan su influencia sobre el pueblo de Israel. Pero en cambio es una tierra también de idolatría y de magia. Ahí está la ambigüedad. Por otra parte encontramos la idolatría, que es uno de los elementos que Israel y que la Biblia combate, pero a brazos partidos, ¿verdad? La cuestión de la idolatría. Yahvé es el único Dios ante toda idolatría. Claro que la experiencia de Israel en ese momento, ellos miran como causa principal la división que existía en el pueblo. Entonces, todo el problema de la división entre las personas, entre la gente. ¿Por qué? Y porque cada uno tenía su Dios. Cada uno iba detrás de sus altares, cada uno se preocupaba simplemente de lo suyo y no se podían unir como una sola nación para pelear, para organizarse, para buscar los valores principales y para poder entonces como comunidad tener una defensa unida. Y por lo tanto Egipto también representa una tierra de idolatría y de magia, cuya seducción nefasta aleja a los israelitas de su Dios. Ahí está. Este es el problema, que la idolatría entonces aleja a Israel de su Dios. Al quedar y al ir detrás de otros dioses, entonces abandonamos a Yahvé. Ahora, esta es entonces una importancia de Egipto siempre en la historia sagrada, en la historia de la Biblia, en la historia de Israel. Miremos un poco un segundo elemento de lo que significa Egipto, en este caso Jesús, que también después bajará hasta Egipto. ¿Cuál es el papel, el rol de Egipto ante Dios, ante el Señor? No tiene nada de extraño que haya un juicio de Dios contra Egipto, porque sabemos que en Egipto también, dentro de su ambigüedad, hemos encontrado elementos muy perjudiciales. Primero la idolatría, como ya sabemos, luego la opresión, como sufrió este pueblo de Israel,
y por lo tanto entra bajo el dominio de Dios para un juicio. Egipto entra bajo este dominio. En el momento del éxodo, para forzarlo a dar libertad a Israel, en la época de la monarquía, para castigar a esta orgullosa potencia que promete a Israel una ayuda vana. Le promete, pero después no cumple, ¿verdad? Y entonces ahí dice, este tiene que ser castigado, ¿verdad? Porque no cumple con su palabra, no le ayuda al pueblo de Dios. Para humillar también a esta nación pagana ilusionada con sus sabios. Y esto incluso nosotros lo encontramos en el Éxodo. Es interesante porque cuando Moisés se confronta con los sabios de Egipto, aquí es donde son humillados. Moisés, casi como un taumaturgo, Moisés entonces con la gracia de Dios que trae las plagas sobre Egipto. Y entonces es la fuerza de Dios que actúa sobre el vano poder o la vana ilusión, digamos así, de poder de los sabios de Egipto. Por todas estas razones, Egipto seguirá simbolizando a las colectividades humanas condenas a la ira de Dios. Entonces, seguirá representando como modelo, como imagen de la condena, ¿verdad? A la ira de Dios. Aquellos que van a ser condenados, por decirlo así, se le pone el mote, se le pone el dejo. Vos sos uno de Egipto, sos un egipciano, por decirlo de una manera más plástica, ¿verdad? Con nuestra terminología para que nos podamos entender y como nosotros solemos utilizar. Es decir, cuando se habla de Egipto se está hablando de una dualidad y sobre todo en el sentido negativo en este caso. Dios, sin embargo, aún en el momento mismo en que así lo castiga, usará de moderación con Egipto. En el momento en que así lo castiga, usará de moderación con Egipto. Los egipcios no dejan de ser sus criaturas, a las que ante todo querría retraer del mal. Es decir, a pesar de sus malas acciones, a pesar de un camino pecaminoso, de una moral desviada, entonces, sin embargo, no es que Dios no huyó ya, ella se fuera como decimos, sino que a pesar de eso le ofrece su salvación, ¿verdad? Nosotros de cierta manera aquí entonces estamos hablando de una cierta universalidad, porque la universalidad significa el abrirse a la gracia de Dios. La universalidad está significando la posibilidad de ofrecer, ¿verdad?, a Egipto, en este caso, que es un pueblo pecador, un pueblo idolátrico, un pueblo opresor. Sin embargo, Dios, a pesar de todo esto, le ofrece, le pasa la mano. Egipto, dale fuerza, levántate, date cuenta. Pero la gracia de Dios está aquí, ¿verdad? La gracia de Dios que acompaña y quiere levantarte. Y por lo tanto, por eso decimos, los egipcios no dejan de ser sus criaturas, a las que ante todo querría retraer del mal. Quiere retraer del mal. Dios mira en positivo entonces. Y como estábamos diciendo, Dios también, entre comillas, vamos a decirlo así, es muy agradecido, ¿verdad? Dios es agradecido con aquellas personas o con aquel pueblo como es Egipto que se preocupa por Israel, que se preocupa por su pueblo elegido. Entonces, cuando hay esta posibilidad o cuando hay esta actitud, entonces también el Señor como que retribuye a los que ante todo querría, dice, retraer del mal. Entonces tenemos que retraerlos del mal, sacarlos de esa posibilidad de ser contaminados, de no hacer un buen camino, ¿verdad? Y de dejarse seducir por el mal. Es que tiene el designio de convertir finalmente a Egipto y unirlo a su pueblo. Entonces este es el designio del Señor. Lo que el Señor está queriendo es convertirlo. Te estamos trayendo una oferta, lo decimos entre comillas, ¿verdad? Esa oferta de salvación. Te estamos trayendo la posibilidad para que puedas venir hacia Dios, hagas un camino con Israel. Ese camino entonces de salvación que ofrece el Señor para los otros pueblos también
se le ofrece a Egipto. Los egipcios entonces no dejan de ser sus criaturas a las que ante todo querría retraer del mal. Es que tiene el designio de convertir finalmente a Egipto y unirlo a su pueblo para que aprenda. Unirlo a su pueblo entonces para que aprenda. Y de esta manera también, una vez que aprende a hacer este camino, para que pueda servir, ¿verdad?, al Señor. Y por último, Egipto, juzgado por sus pecados, participará, no obstante, de la salvación como todas las demás naciones. Este es entonces el catolicismo de Dios, digamos de otra manera. Es como Dios nos ofrece la posibilidad siempre del cambio. Egipto, ambiguo. Por una parte, lo positivo que ofrece todo, quita de la hambruna al pueblo, le ofrece una acogida, una hospitalidad. Es allí donde se va a desarrollar y va a crecer el pueblo de Israel. Pero por otra parte también tiene la ambigüedad de ciertas cosas negativas, la idolatría, por ejemplo, ¿verdad?, o la misma esclavitud. Todos estos elementos ambiguos, sin embargo, ante esta situación de pecado, digamos, moralmente hablando, el Señor le ofrece también y le pasa la mano para que pueda salir de esa situación. Es decir, le ofrece lo mejor para que se pueda convertir. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy, Ñan de Yara Ñe Dominical. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, que nos sintamos fortalecidos. Con este domingo estamos concluyendo el año 2020. Nos proyectamos ahora hacia el próximo año. Volveremos a encontrarnos con más Ñan de Yara Ñe Dominical. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima y que Dios les bendiga a todos. Buen domingo. Todas las programaciones de Ñan de Yara Ñe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas.